Lentamente mejora el tráfico aéreo en Europa. 13 de los 25 países donde se presentaron problemas por la inmensa nube de ceniza originada en la erupción de un volcán islandés ya abrieron sus aeropuertos. Sin embargo, aunque ha disminuido sus emisiones, la erupción en el volcán no ha terminado. Y así como continúa la incertidumbre, aumentan las preguntas. ¿Se trata de un nuevo fenómeno para el que el mundo no está plenamente preparado? ¿Qué tantos efectos puede tener esta emisión sobre el cambio climático? ¿Puede haber alguna consecuencia positiva de una erupción volcánica? ¿Es otra cuenta de cobro que pasa a la misma tierra por los atropellos del hombre? Para responder estas preguntas, Beatriz Gómez consultó a Gustavo Wilches, uno de los grandes especialistas colombianos en gestión de riesgos. Él nos explica también cuál es el riesgo de la ceniza en los aviones y nos recuerda otros episodios en la historia. Beatriz Gómez entra al radar. Doctor Wilches, hoy entramos en el 5º día de crisis mundial, porque ya es mundial, ¿no? Provocada por la nube de ceniza que está emitiendo este volcán en Islandia, el Eyjafjallajökull. Lo que no está claro es cuándo va a terminar esta crisis o si podría desembocar en algo peor. Bueno, los seres humanos somos unos recién llegados a este planeta. Y a pesar de todos los desarrollos científicos y a pesar de todos los desarrollos tecnológicos, la naturaleza sigue presentando unos enormes niveles de incertidumbre. Y esto hace que muchísimos de estos fenómenos que son conocidos en sus aspectos generales, son conocidos, digamos, en la teoría, pero cuando estamos enfrentados frente a fenómenos reales, en este caso cuando los vulcanólogos están enfrentados frente a volcanes concretos, pues siempre hay unos enormes niveles de incertidumbre, siempre hay preguntas sobre cuál va a ser el comportamiento, qué va a seguir después de esto. Ahora se conoce que hay otro volcán mucho más activo que se llama Katla y que hace 2 años está mostrando tendencias hacia una erupción. Realmente Islandia es un gran colador que está sobre esa grieta longitudinal que recorre todo el océano Atlántico, por donde se está abriendo el océano Atlántico, que es un océano relativamente nuevo en términos geológicos, y encima de la grieta está Islandia, con unos volcanes que son relativamente bajos. Podríamos decir es una especie como de cacerola colocada sobre una hoguera, y entonces por los huecos que tiene la cacerola pues está fluyendo permanentemente este tipo de material, o sea que este es un fenómeno que no es desconocido para Islandia. Bueno, este hecho del volcán ha desatado la imaginación en el mundo entero y ha desatado la pluma de los escritores, de los reporteros, de los cronistas, y aquí en Colombia sobre este tema, Héctor Abad Faciolín se escribió en su columna del Espectador lo siguiente: la mayoría de los aeropuertos del continente están cerrados, hablamos de Europa, de rodillas ante un volcán que no sale en los mapas y que hasta ayer no tenía ni siquiera nombre para casi nadie, escondido como ha estado durante milenios debajo de los glaciares de uno de los más remotos países del mundo. Hablamos de Islandia. Sí, eso que llamamos la globalización y que pensamos que es un invento de los seres humanos y que es un invento del capitalismo neoliberal, realmente ha sido un fenómeno permanente desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista de todos los fenómenos de la naturaleza. Este es un solo planeta y todo está ligado con todo. Antes aprendíamos en el colegio que la Tierra estaba formada por capas y pensábamos en una cebolla donde hay una capa que es la litosfera o la capa de roca, hidrósfera, la capa de agua, la atmósfera, la capa de aire. Hoy se habla de sistemas concatenados en donde todos están absolutamente ligados unos con otros y, por ejemplo, un fenómeno que sería propio de la litosfera o de la corteza terrestre, como es un volcán, realmente tiene unas implicaciones atmosféricas muy grandes y tiene unas implicaciones sobre todo el agua del planeta muy grande. Y si vamos a conceptos más recientes, ese que Alvin Toffler nos hablaba de la nosfera, que es esa capa de pensamiento que rodea a la humanidad, pues está también intrínsecamente ligada pues con todos estos fenómenos. Una erupción como esta que acaba de ocurrir en Islandia nos recuerda que somos parte del mismo planeta. Sí, Héctor Abad dice, las nubes de ceniza no respetan las fronteras. Pero bueno, esto nos plantea una pregunta muy elemental que se hace muchísima gente. ¿Por qué la nube de ceniza obliga a que los aviones se mantengan en tierra? Bueno, ha habido experiencias en este siglo, o en el siglo XX, digamos que es el siglo de la aviación,
en que aviones que vuelan por zonas que están afectadas por una erupción volcánica, pues entran en emergencias o pueden sufrir accidentes. Y es un problema eminentemente mecánico, termomecánico. Cuando las cenizas entran a los motores de los aviones y particularmente los aviones a reacción, ahí hay unas altas temperaturas, las cenizas están compuestas por sílice, que es vidrio fundamentalmente, se funde y al fundirse pues entonces traba el mecanismo del avión. Y hay otros problemas, sencillamente es que tapan la visibilidad. Y esto que ha ocurrido en Islandia hace 2 o 3 meses, finales del año pasado y principios de este año, nos ocurría con frecuencia a quienes íbamos a Popayán o a quienes iban a Pasto, y es que los aviones tenían que desviarse porque estaba en erupción el volcán Nevado Huila, y el penacho de nube pues entonces se interponía en la ruta de los aviones y eso los obligaba a desviarse. Bueno, también nos lleva a pensar esta crisis planteada por el volcán de Islandia en las grandes mega erupciones que han ocurrido en el mundo. Podemos hablar de la más reciente, en 1991, el Monte Pinatubo. El Pinatubo en Filipinas. ¿Qué otras grandes Pues mira, erupciones? hablemos un poco del Pinatubo porque fue una de las 2 más grandes erupciones que se registraron en el siglo XX, además es relativamente reciente, en 1991. El Pinatubo lanzó una cantidad enorme de ceniza, más o menos unos 10 kilómetros cúbicos de ceniza a la atmósfera, y eso generó un cinturón de ceniza alrededor de la atmósfera, y eso actúa no solamente sobre la troposfera, que es digamos esa porción de la atmósfera en donde ocurre el clima, sino también en la estratosfera, que es la parte más alta, y genera alteraciones importantes en el clima del planeta. En ese caso, ¿qué ocurrió? ¿Se enfrió un poco el planeta? Hay un enfriamiento, y alguien podría decir, bueno, esto es una maravilla porque con varios volcanes como este que está haciendo erupción ahora se soluciona el problema del cambio climático, se soluciona el enfriamiento. Lo que pasa es que efectivamente hay un enfriamiento, pero también tiene consecuencias sumamente graves, como estas que estamos viendo ahora sobre una tecnología humana, que es el caso de los aviones, pero también sobre la calidad de la atmósfera, sobre los cultivos en general, pues obviamente genera unas perturbaciones climáticas importantes. Hablando de las consecuencias de estas erupciones volcánicas, aquí en Colombia usted me mencionaba el caso del Nevado del Huila. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Que me pareció muy interesante. Este volcán, la primera vez que hace erupción en tiempos históricos es en el año 2007, es decir, hace 3 años. Y hay una caída de ceniza, es una caída de ceniza relativamente leve que genera una enorme preocupación en la gente. Se hacen estudios por parte de Ingiominas que indican que el agua, digamos, no ha tenido unos niveles de contaminación que pongan en peligro la salud. Pero ocurren también cosas benéficas y en muy corto plazo, como por ejemplo que la roya desaparece de los cafetales porque es, digamos, fumigada por la caída de la ceniza. Ese enfriamiento que se produce en el mundo cuando hay una ola de ceniza, ¿es por qué? Porque la ola de ceniza impide que entren los rayos del sol a la Tierra. Simplemente abrimos una sombrilla de ceniza y eso impide que entren los rayos del sol en la intensidad en que entran siempre. Bueno, pero vamos otra vez a las mega erupciones, porque hubo una la del Monte Toba en Sumatra hace 74.000 años, pero estamos hablando ya de palabras mayores. Esto provocó 1.000 años de congelamiento global. Bueno, se liga, digamos, la aparición de algunas glaciaciones como un factor de la posibilidad de las grandes erupciones volcánicas. Hay quienes le atribuyen la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años a erupciones volcánicas. Sí, con esto del Monte Toba, hace 74.000 años yo leía que produjo una muerte masiva del mundo vegetal, una hambruna mortal para las especies animales. La población de la Tierra se redujo drásticamente y se afirma que el Homo sapiens estuvo al borde de la extinción. Siempre para las extinciones hay algún tipo de hipótesis, esta puede ser una, pero hay un caso muy reciente en Islandia también, y es cuando la erupción del monte Laki, eso es en el siglo XVIII, 1783, si no estoy mal, y ahí se produce la muerte, los datos oscilan, hay quienes hablan de 10.000 muertos, otros hablan de 50.000 muertos, se producen hambrunas en Europa, pero es básicamente por los cambios climáticos que se generan por este tipo de fenómenos que intervienen directamente en el clima de la Tierra. Bueno, también ocurre que los volcanes pueden emanar gases tóxicos que envenenan a los vegetales, y los animales que los consumen también mueren. Claro, como te digo, en el corto plazo eso ocurre y hay organizaciones en el mundo que se dedican precisamente a rescatar animales que son afectados por erupciones volcánicas. Pero por el otro lado, como decíamos hace un momento, la fertilidad de los suelos en gran medida está ligada a las erupciones volcánicas. En Colombia los valles más fértiles, comenzando por el Valle del Cauca, por el valle, en alguna medida el valle, no, pues en alguna medida no, en gran medida el Valle del Magdalena, el eje cafetero, el Valle del Patía,
Todos estos valles son abonados por uno u otro volcán. Hoy uno de los suelos más fértiles que existen en Colombia es donde estuvo Armero, y es precisamente porque eso que en un momento determinado causa la muerte de 20.000 personas y una enorme destrucción, a medida que esos materiales se van incorporando al suelo, se van volviendo suelo fértil y se van volviendo en fuente de nueva vida. Mucha gente se pregunta si esta sucesión extraordinaria de eventos, de terremotos que hemos visto en los últimos meses, se suma ahora lo del volcán en Islandia, obedece a algún diseño compensatorio del planeta ante el daño que ha sufrido por cuenta de la acción del hombre. Sí, frente al tema del clima, a mí no me cabe la menor duda de que fenómenos como el calentamiento global, o más concretamente como el cambio climático, es el sistema inmunológico del planeta Tierra, que es un ser vivo y que, como todo ser vivo, activa el sistema inmunológico para buscar un nuevo equilibrio dinámico cuando se ve afectado, por ejemplo, por una plaga. En el caso del clima y el cambio climático, el problema es que la plaga somos los seres humanos. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando se habla de que hay que salvar el planeta, porque el planeta se salva solo y para eso tiene su sistema inmunológico. Lo que hay que salvar es la posibilidad de que los seres humanos sigamos en este planeta. Ya cuando entramos a fenómenos que no son del sistema climático, sino que son fenómenos más ligados a la corteza terrestre y su dinámica, como las erupciones volcánicas o como los terremotos, pues es mucho más difícil afirmar que eso sea así. Sin embargo, en alguna medida uno podría pensar, por ejemplo, qué sucede en un planeta y en un continente como el nuestro, en donde cada vez más la población de los países está concentrándose en una sola ciudad. Hay países que más de la mitad de la población están en una sola ciudad, en una sola área metropolitana. Puerto Príncipe, por ejemplo, contenía el 30% de la población total del país, y cuando esas ciudades están situadas sobre zonas altamente sísmicas, o junto a volcanes activos. En todas partes del mundo realmente ocurre eso. La lección que tenemos que derivar de esto, como decía al principio, los seres humanos somos unos recién llegados a habitar en un planeta que está completamente vivo. Nos comimos el cuento bíblico de que estamos aquí para dominar ese planeta, y resulta que lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con esas dinámicas si queremos seguir siendo parte de la Tierra. Doctor Vilches, muchísimas gracias, muy gentil. Gracias, Beatriz, por la invitación.